Buenos días, hermanos. Apocalipsis 19:13, lo leemos todos, que es corto. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Señor, gracias por tu poderosa palabra. Tu palabra es más cortante que espada de dos filos. Yo te ruego, Señor, que por favor hoy me permita, Señor, con el poder de Cristo, con el poder del Espíritu Santo, Señor, que aquellos que no han sido lavados en la sangre de Cristo sean lavados, Señor, sean limpiados, sean justificados, sean perdonados. Y aquellos que ya han sido lavados en la sangre del Cordero, eso sea un recuerdo, Señor, para que ellos te busquen, te honren en toda sabiduría de lo alto, Señor. Te lo pedimos, quedamos en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Hermanos, el sermón de hoy se llama teñido en sangre. Teñido en sangre, hermanos. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Hermanos, mire, les comento, o más bien les leo lo que dice John Hill, comentarista bíblico, puritano, más o menos del siglo XVII, XVIII. Dice: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, ya sea en la suya, en la de Cristo mismo, que Él derramó su sangre por nosotros, por la cual se convirtió en el Salvador de su iglesia y pueblo. Él nos compró con su propia sangre, no con oro o con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Pues es eso, pero o de lo contrario también podría ser en la sangre de sus santos mártires, que ahora viene a vengar. O también, o más bien, en la sangre de sus enemigos, con los que aparece manchado antes de la batalla, hermanos. La victoria es segura y su matanza inevitable. La metáfora se toma de personas que pisan un lagar cuyas prendas están manchadas con sangre de uvas, hermano. Ahí se referencia a Génesis, se referencia a Isaías. Hermano, haga de cuenta que Cristo, esto pasa en el día del juicio, Apocalipsis 19, después de haber condenado a la gran ramera, al falso profeta, etcétera, etcétera. Cristo aparece vestido, teñido en sangre. Entonces, como si viene manchado con su propia sangre, manchado con la sangre de sus mártires, pero viene a descargar todo el furor de la ira de Dios y a salpicar, a exprimir en el lagar de la ira de Dios la sangre de sus enemigos. ¿Sí me entienden, hermanos? 3 tipos de sangre están ahí. 3 tipos. Y su nombre es el Verbo de Dios. Verbo o palabra de Dios. El nombre de Cristo es usado frecuentemente por Juan en su Evangelio, en las epístolas y en este libro de Apocalipsis. La razón por la que lo llama aquí puede ser en parte para expresar su grandeza, gloria y majestad, hermanos. Siendo este un nombre que nadie conoce plenamente sino Él mismo. Es una persona, o sea, Cristo mismo, como el creador de todas las cosas y como anterior a su encarnación. Recuerden que después el Verbo se hace carne, se manifestó en carne. Y en parte porque todas las promesas de Dios, el Verbo de Dios, son sí y amén en Cristo. Y ahora se cumplirán en breve, hermanos. Entonces, si me entienden la cena, Cristo viene con su manto teñido, con su ropa teñida en sangre. Viene de la guerra, viene de la batalla. Ha derramado su sangre, ya lo hizo. Sus santos mártires han derramado su sangre por Él. Viene con su ropa teñida en sangre y viene a descargar todo el furor de la ira de Dios a sus enemigos. Y que sea exprimido y salpicarán también sus vestidos esa sangre, hermanos. Esa es la cena, hermanos. En ese momento estamos. Hermanos, hoy vamos a ver 3 capítulos. Teñido con su sangre, el primer capítulo. Teñido con su sangre, o sea, con su propia sangre Cristo. Teñido con otras sangres. Y en el tercer capítulo, el Verbo de Dios, hermanos. El Verbo de Dios. Teñido con su sangre, hermanos. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Cristo vence por medio de su sangre preciosa derramada en la cruz. Su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados, hermanos. Su ropa se encuentra teñida con su propia sangre, hermanos, y el Señor nos manda a confiar en su sangre, hermanos. Vamos a verlo. Hermanos, su sangre, la sangre de Cristo, fue anunciada desde el Génesis. Veámoslo. Fue anunciada en la caída, la cual daría la victoria de Cristo sobre Satanás. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer,
y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá la cabeza. Te herirá la cabeza. La sangre allá en la cruz, cuando derrama su sangre, el furor de la ira de Dios llega. Pero usted sabe que fue martirizado por sus enemigos, guiados por Satanás, por los judíos, por los romanos de la época. Y tú le herirás en el calcañar. Pero Cristo, con esa sangre, también vence en la cruz allí, hermanos. Vence en la cruz. Su sangre fue anunciada cuando Dios mata al primer inocente, recuerden. Un animal para cubrir la vergüenza de su desnudez. Allá en el Génesis, allá en la caída. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. No había, entra el pecado al mundo, pero es el primer inocente muerto, ese cordero, con el cual la desnudez del hombre es cubierta, hermanos. El hombre estaba temeroso, había pecado, había caído. Y la única forma de cubrir la desnudez era con las pieles de un cordero inocente, haciendo referencia y apuntando a Cristo, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Su sangre fue anunciada cuando Abel ofreció mejor sacrificio que Caín, trayendo un cordero inocente, también un cordero inocente. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. ¿Por qué la miró con agrado? Porque Abel estaba entregando otro inocente. No estaba entregando el fruto de su trabajo. Caín estaba haciendo eso, las obras de la ley. Estaba entregando el fruto de su trabajo, la tierra, lo que él había labrado, lo que él había hecho. Pero Abel no estaba entregando eso. Abel estaba entregando a un cordero inocente, representando a Cristo mismo allá desde la caída. Entonces Cristo, su sangre fue anunciada desde siempre. Desde que todo fue creado empezó. Y la sangre empieza a tener sentido cuando es la caída. Porque el hombre peca. Está destituido de la gloria de Dios. Y solo la sangre del cordero puede limpiarlo. Ya vamos a ver. Hermanos, la sangre de Cristo fue anunciada en la ley de Moisés. El escritor de Hebreos lo confirma. Ya no se necesita sangre de toros, de becerros, ni de machos cabríos para cubrir el pecado. La sangre perfecta del nuevo pacto, la del Cordero de Dios, nos limpia completamente los pecados y nos da herencia eterna. Vayan por favor a Hebreos 9 del 12 al 14 y vamos a leer. Hebreos 9 del 12 al 14. Entonces aquí el escritor de Hebreos hace referencia a esa sangre de toros y de machos cabríos. Hace referencia a esa sangre en la cual, y la compara con la nueva sangre del pacto en Cristo. Dice Hebreos 9 del 12 al 14, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, con su propia sangre. Ya no con becerros, ni toros, ni machos cabríos, ni nada de esas cosas. Entró en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, o sea, si eso cubría el pecado temporalmente, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces todo eso estaba apuntando a Cristo. Cristo es mediador de un nuevo pacto. Toda la ley ceremonial fue cumplida en Cristo Jesús. Entonces todo eso que hacían allá los judíos, matando becerros, siempre el Señor les decía, mire, que sea puro, que sea limpio, que no esté dañado, que sea un cordero limpio, sin mancha, perfecto, apuntando a Cristo, el cordero sin mancha, hermanos. Pero si eso podía, recuerden que en el Antiguo Testamento los pecados simplemente eran cubiertos, pero con Cristo son quitados, hermanos. No solo cubiertos, sino quitados. Él llega, se lleva cautiva la cautividad, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, sin derramamiento, mire, que deja ahí Hebreos 9 y vaya al 18.
hermano, nos muestra que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Tenía que morir un inocente como en Génesis, hermano. Por eso Cristo es el único habilitado para que sean perdonados nuestros pecados. Desde el 18, Hebreos 9, donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Tenía que haber sangre, hermanos. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hace remisión. Tiene que haber sangre, hermanos. Tiene que haber sangre. Tiene que haber sangre. Hoy se están levantando herejías contra la sangre de Cristo, hermanos. John MacArthur está cayendo en eso. Cuidado. La sangre de Cristo fue la que nos justificó, hermanos. Claro, vamos por la fe, por gracia, pero tenía que haber derramamiento de sangre, hermano. Fue esa sangre que derramó el Cordero de Dios, hermano. Salvados por su sangre, hermanos. Cercanos, perdonados, justificados, lavados, redimidos, comprados. Celebramos esa victoria por esa sangre, hermanos. Por la fe en su sangre, hermanos, dice la Biblia. Mire, hermanos, aunque habíamos pecado, escúcheme bien, usted y yo, como Adán y Eva, como allá en el jardín de Edén, en el Edén, aunque habíamos pecado y estábamos destituidos de su gloria, condenados a su pueblo, nos perdona por medio de la fe en ¿qué? En su sangre, hermanos. En su sangre, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, por medio de la fe en su sangre. Lo dicen las Escrituras, hermano. Por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin del que sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Si creo en Cristo, creo en su sangre derramada, hermanos. Si creo en Cristo, creo en lo que Él hizo en la cruz por nosotros, hermanos. Ay, cuando estábamos lejos de Dios, hermanos, enemigos. Bueno, hermanos, si sus pecados, escúcheme bien, voy a hacer unas referencias, pero voy a ir a cada uno, hermano. Si sus pecados no han sido perdonados por la medio de la fe en el Hijo de Dios, usted tiene una deuda sin saldar con la justicia divina. Usted, cada cual de los que está aquí sentado, si no ha sido perdonado por medio de la fe en la sangre del Cordero, tiene una deuda sin pagar, una deuda sin saldar. Usted debe poner su fe en la sangre de Cristo. La debe poner, hermanos. Hermano, cuando estábamos lejos de Dios, enemigos bajo su ira, nos acercó por medio de su sangre. Dice Efesios: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, hermano. Porque Él es nuestra paz. Si no está en Cristo, alguno de los que está sentado acá, si no está en Cristo, si no estamos en Cristo, está alejado del Padre, está en guerra con Él, no está en paz con Él. Debe acercarse, hacer la paz, pero por medio de la sangre del Hijo de Dios, hermano. Allí es. Hemos sido justificados en su sangre si ya hemos llegado al Hijo de Dios. Nos ha perdonado, nos ha salvado de la ira de Dios, de la ira venidera. Él satisface las demandas de justicia del Padre por su sangre. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, hermanos. Si no ha sido justificado, perdonado, vestido con la justicia de Cristo, lavado en la sangre del Cordero, no será librado de la ira de Dios ni del infierno. Debe ser justificado en su sangre. Debe ser justificado en su sangre. Su sangre, hermanos, nos lava de nuestros pecados para hacernos de su reino. Dice Apocalipsis 1:4: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir,
y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si sus pecados no han sido lavados en la sangre del Cordero, no podrá entrar en su reino de vida. Hará parte del imperio de la muerte por los siglos de los siglos. Debe lavar sus pecados en la sangre del Cordero. Es indispensable, no hay otra forma. Él era el único habilitado para hacerlo, porque todos hemos pecado, no somos habilitados. Ni Buda, ni Mahoma, ni Moisés, ni la Virgen María, nadie. Él sí, el Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo, hermanos. Con su sangre, hermanos, nos ha redimido para Dios. Apocalipsis 5. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, hermanos. Ay, hermanos, si no has sido rescatado por Cristo del poder y la esclavitud de Egipto, del poder del mundo, no reinará con Él. Heredará el lago de fuego y azufre por la eternidad. Heredará el lago de fuego, no heredará el reino de Dios, no heredará el reino de vida, heredará el reino de la muerte, la condenación eterna, la ira de Dios eternamente. El lago de fuego y azufre, nos dicen las Escrituras, donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Así que usted debe ser redimido por la sangre de Cristo. Debe ser redimido por la sangre de Cristo, si no ha sido redimido por la sangre de Cristo. Es la sangre, hermanos, del nuevo pacto derramada, escúcheme bien, solo por usted y por mí. No fue derramada por el mundo entero, por la humanidad entera. Y les voy a demostrar por las Escrituras. Fue derramada solamente por su pueblo, para perdonar nuestros pecados. Dice en Mateo: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. No por todos, por muchos. Por su pueblo, de toda tribu, lengua y nación. La sangre de Cristo no se perdió. La sangre de Cristo cumple perfectamente su propósito. No fue derramada en vano. Fue derramada por su pueblo. Dicen las Escrituras que vino a morir por sus ovejas, por su pueblo, por su iglesia. No vino a morir por aquellos cabras, por aquellas personas que lo iban a rechazar definitivamente. Vino a morir por aquellos, por los suyos, por su pueblo, por sus escogidos desde antes de la fundación del mundo. Por muchos es derramada, no por todos, por muchos, hermano. Por eso, hermano, cada día del Señor, usted y yo, cada día del Señor, recordamos gloriosa y alegremente su obra en favor nuestro. Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Celebramos eso, hermano. Celebramos su victoria. Celebramos eso que el Señor hizo, derramando su sangre por nosotros, hermano. Ay, hermano, Él nos compró con su sangre. No con el oro, dicen las Escrituras, no con plata ni con piedras preciosas, sino con la preciosa sangre del Hijo de Dios, hermano. Ay, hermano, su sangre fue derramada completamente. Consumado fue. La sangre de Cristo no es para estarnos cubriendo con la sangre de Cristo, como hacen en muchas iglesias. La sangre de Cristo ya cumplió su objetivo, y era perdonarnos nuestros pecados. Conforme vamos llegando por la fe, en arrepentimiento y fe, eso nos lo otorga, nos lava de nuestros pecados. Pero no es que yo estoy cubriéndome con la sangre de Cristo como si fuera eso brujería, hermanos. Eso es antibíblico totalmente. Consumado fue, consumado fue. Ay, hermanos, nuestro glorioso Cristo, Él está teñido en su ropa con sangre, hermanos. Con su propia sangre, hermanos. Ay, hermanos, segundo capítulo, teñido con otras sangres. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre.
Hermanos, como les decía al principio, Cristo viene con su ropa teñida, con su propia sangre, victoriosa de la cruz en ese momento, en el día de la venganza, en el día del juicio final, hermanos, allá cuando Cristo vuelva. Pero viene también teñido con la sangre de sus mártires que entregaron su vida por su causa. Él viene a vengarse de sus enemigos, a vengar la sangre de sus santos mártires, a dar gloria a su propio nombre. Y ellos, los enemigos, serán exprimidos, salpicarán su sangre y teñirán la ropa de Cristo, hermanos. Esa sangre también salpicará los vestidos de Cristo, hermanos. Vamos a ver primero la sangre de sus mártires. Fue derramada por causa de Cristo, la sangre de sus mártires. Mueren por Él. El Señor vengará esta sangre también. Muchos de nosotros, yo no digo que todos, serán o seremos muertos por la falsa religión, por la ramera, ebria de la sangre de los mártires de Cristo, dice Apocalipsis 17:6. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Revise la historia, revise la historia. Edad media, sobre todo Edad media. ¿Cuántos mártires de Jesús? ¿Cuánto la Inquisición mató? Mártires y mártires y mártires y mártires. Decían que eran brujas, pero eran cristianos verdaderos. Tuvimos la oportunidad de estar en el Museo de la Inquisición, allá en Cartagena, y se mostraba, los declaraban herejes. Todos los que siguieran las doctrinas de Lutero, luteranos les decían en ese momento, y eran declarados herejes. A sacerdotes que se volvían cristianos verdaderos, decían que se habían vuelto locos y los declaraban herejes, decían que eran brujos, se habían metido en la hechicería. ¿Cuántos no mataron en horcas? Les ponían puntillas acá, porque cuando estaban proclamando sus últimas palabras en las hogueras, en las cruces o donde los fueran a llevar, ellos aprovechaban para predicar sus últimas palabras y les ponían esto acá para que cuando hablaran no pudieran hablar más y fueran cortados. La sangre de los mártires, hermano. Pero por causa de Cristo iban gloriosos, hermano. Allá en el foso de los leones, allá en épocas del Imperio Romano, cuántas mujeres fueron, entregaban a sus propios hijos y les decían: niega a Cristo y salvas a tu hijo, niega a Cristo y salva tu propia vida. No, iban cantando salmos, himnos, gloria a Dios, alabanzas al Cordero, hermanos. Ay, hermano. Pero hermano, mire, hermano, es cierto que no todos los de su pueblo morirán como mártires. Eso es cierto, hermano. Pero todos sufrirán gran tribulación. Todo su pueblo sí sufrirá gran tribulación en la tierra por Cristo. Pero ánimo, nuestras ropas son lavadas en la sangre del Cordero. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, hermanos. Cristo nos ha dado la victoria, hermanos. Venceremos a Satanás. Váyase a Apocalipsis 12. Venceremos a Satanás y su reino por medio de la sangre del Cordero, hermanos. Desde el 10 al 11. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Mártires menospreciaron sus vidas hasta la muerte y fueron lavados y emblanquecidos en la sangre del Cordero. Vencieron por medio de la sangre del Cordero. El acusador, Satanás, el que los acusaba delante de sus enemigos, hemos vencido por medio de la sangre del Cordero, hermanos. Ay, hermanos, para sus mártires la sangre de Cristo es preciosa, hermanos. Es sinónimo de victoria. Beben de su sangre y de su copa. Vamos a ver esa cita más adelante, o esas dos citas. Tenemos la victoria asegurada. Luchemos, batallemos, no importa lo que pase, aún la muerte por causa de Cristo, hermanos. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es preciado al Señor nuestra muerte
Dice el salmista, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Hermanos, si tocara, hermanos, ¿estamos dispuestos a entregar nuestra vida por Cristo? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Yo no estoy llamando a lo que hacen los musulmanes, por supuesto que no. Los musulmanes van y matan gente. Eso no es lo que es el cristianismo. Estoy diciéndoles, hermano, que si por aún nuestra propia vida tiene que ser entregada, porque si negamos a Cristo, o sea, si dejamos, mejor dicho, si negamos a Cristo, nos salvan la vida. Y tenemos que entregar nuestra propia vida, hermanos. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? No sé, hermanos. Pregúnteselo. Preguntémonos, porque si en cada cosa que nos llega a pasar en esta vida, cada cosita, cada problemita que tenemos, porque eso es lo que es un problemita, no son problemas, hermano. Problemas es su familiar que está bajo la ira de Dios. Eso sí es un problema. Problema es si usted no ha ido a Cristo y ha sido lavado por la sangre de Cristo. Eso sí es un problema. Porque es un problema que no tiene solución, hermanos. Es un problema que no tiene solución. Si parte de este mundo así. Entonces, hermanos, ¿estamos dispuestos a entregar nuestra vida por Cristo? El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará, hermanos. Hermanos, la sangre de sus mártires. ¿Quiénes matan a los cristianos? Pues los enemigos de Cristo. La sangre de sus mártires será vengada por el Señor, hermanos. Claman desde el cielo por venganza, hermanos. Mire, Apocalipsis 19:12, usted se vuelve un poquito a la cita base. Dice, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Apocalipsis 19:2 dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Recuerden que vimos al principio de este punto, que vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, pero Él va a vengar esa sangre. El Señor es vengador. Uy, no, ¿por qué hablan de un Dios vengador? Sí, hermanos. Eso es el Señor. Él venga la sangre de su pueblo. Él venga lo que le hicieron a Él, hermano. Pero es justo lo que Él hace. Es justicia, hermano. Es justicia. Mira lo que dice Apocalipsis 6 del 9 al 11. Esa sangre clama desde el cielo, hermanos. Esa sangre clama hoy desde el cielo. Escúchenme bien. Eso, y ya vamos a leer y les voy a explicar otra cosa allí. Apocalipsis 6 del 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz. ¿Dónde están? En el cielo clamando. O sea, eso de que dicen los adventistas, los testigos de Jehová, que es que duermen los muertos y lo explican diciendo que es que no tienen conciencia. Mira, aquí me muestran las escrituras que estas personas están hoy clamando, hermanos, desde el cielo. Claro, ellos no tienen parte en esta tierra, ellos no ven lo que está pasando, pero ellos claman desde el cielo. Claman a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara, porque van a haber más, el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos, hermanos. Clama desde el cielo esa sangre. Claman desde el cielo, hermanos. Claman desde el cielo, hermanos. Y el Señor aquí dijo, descansan todavía un poco de tiempo. Esperen un momento hasta que se complete el número de sus consiervos, los que también habían de ser muertos como ellos. Ay, hermanos, su ropa, la ropa de Cristo, viene teñida con nuestra sangre, hermanos. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Si nosotros hemos muerto así, de esa manera, hermanos. Y ahora, hermanos, procede a hacer venganza contra sus enemigos, hermanos.
Entonces ya llega con su ropa teñida en sangre y viene a hacer venganza con sus enemigos. La sangre de sus enemigos, exprimidos por Cristo mismo, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos han pisoteado la sangre de Cristo. Él vengará también la sangre de sus mártires. Dice el comentarista bíblico con este versículo 13. Juan toma imágenes de la profecía de Isaías que mencionan vestidos con manchas de sangre, como del que ha pisado en lagar, Isaías 63:2. Describe a Jesús como vestido con un manto, con la implicación de que había llevado esa ropa alrededor de su cuerpo en otros tiempos, con la cruz y con sus mártires. Pisar ahora las uvas en el lagar es una descripción que utiliza el Antiguo Testamento para describir a Dios, que lleno, ahorita vamos a ver dos versículos más adelante que habla del lagar, que lleno de ira pisa las uvas de su ira. Se refiere al día de la venganza de Dios, que a solas había procurado salvación para su pueblo y luego descargado su ira sobre los malvados. El cuadro es un manto salpicado con la sangre de sus enemigos cuando pisa el lagar. Presenta a Dios como el verdugo de sus enemigos. En el Apocalipsis, Cristo es el verdugo y comandante en jefe. Luchó contra sus oponentes a lo largo de todas las épocas antes de iniciar esta batalla, hermanos. Acompáñenme a Isaías 63. Vamos a leer del 1 al 6, hermanos. Isaías 63 desde el 1. ¿Quién es este que viene de Edom? De Bosra, con vestidos rojos. Mire, con vestidos rojos. Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar. Mire, he pisado yo solo el lagar. Y de los pueblos nadie había conmigo. Miren, lo pisé con mi ira y los hollé con mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón. Mire, el día de la venganza está en el corazón de Dios. Sí, el Dios de amor. Él es amor, Él es misericordia. Él da perdón para todo aquel que se arrepiente. Pero Él también es fuego consumidor. Y el año de mis redimidos ha llegado. El año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre, hermanos. Sí, hermano, así va a ser. Así va a ser, hermanos. Así va a ser. Veamos, hermanos, también la concordancia en Apocalipsis 14. La profecía del día de la venganza del Señor, cuando Él mismo exprima a sus enemigos en el gran lagar de la ira de Dios. Dice Apocalipsis 14, desde el verso 18 hasta el 20. Dice las Escrituras, dice la palabra de Dios, dice la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Ya creció el trigo, ya creció la cizaña, ya las va a separar completamente. Ya entró el último de sus escogidos. Va a separar cabras, va a separar ovejas, va a separar los peces buenos, los peces malos. Sus uvas están maduras. Ellos ya se han engordado para el día de la venganza, dice la Biblia. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad. Haciendo referencia, recuerden que los que fuera, como fuera de Jerusalén, los impíos, los que no eran del pueblo, los que estaban también todavía, ¿cómo se dice eso? Llenos de impuros. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios, hermano.
Hermanos, eso va a pasar en ese día. Entonces viene con su ropa teñida en sangre y sigue salpicando. Dice que los vendimia, hermanos. Dice que así como cuando ustedes han visto cómo se hace el vino, se paran y empiezan a hacer así. Lo exprimen. Así va a ser Dios. Así va a ser Cristo, hermanos, en ese gran día. Si usted no cree en Jesucristo, si su sangre no ha sido lavada por Cristo, usted va a ser exprimido ese día. Entiéndalo. Aquí hay personas que oyen pero no oyen. Oyen pero no oyen. No se dan cuenta que están hablando de usted que está sentado allá y que no quiere escuchar las palabras de Dios. No las quiere escuchar. El Señor, nuestro Señor Cristo, dará un gran banquete a todas las aves del cielo con la sangre de sus enemigos. Mire, si usted avanza unos versos adelante de Apocalipsis 19, vamos a leer desde el 14, puede ser. O sea, después del verso base, dice, su ropa estaba teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Verso 14, hermanos. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos. Todos los condenados, todos los que no son del pueblo de Dios, todos los que están fuera de la ciudad, pequeños y grandes, Avance allá al verso 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Cristo viene. Es Cristo mismo. Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos, hermano. El día de la matanza, hermano. El día de la venganza de Dios. Ay, hermanos, recuerden como les decía al principio de este capítulo. Ellos también han sido enemigos de los mártires del Señor. Debe haber una venganza por esa sangre. Nuestra sangre clama a Dios desde la tierra. Él la vengará como le dijo a Caín cuando mató a Abel. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, hermanos. De la misma manera, hermanos, esa sangre clama desde la tierra. Clama desde el cielo, pero también clama desde la tierra, hermanos. Iglesia, personas, hermanos, amigos, si usted no se ha acercado a Dios por la sangre de Cristo, si sus pecados no han sido perdonados por medio de la fe en la sangre del Hijo de Dios, si no ha sido justificado en la sangre de Cristo, si sus pecados no han sido lavados en la sangre del Cordero, si no ha sido redimido por la sangre de Cristo para Dios, si ha sido enemigo del pueblo de Dios también, usted es un enemigo de Él. Usted ha menospreciado la sangre del Cordero. Usted debe arrepentirse, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí me entienden, hermanos? A muchos les gusta utilizar: todos somos pecadores. ¿Pero para qué? Para seguir en sus pecados, para justificar sus pecados, no para decir: voy a Cristo, necesito de un Salvador, necesito de un Redentor, necesito de alguien que lave mis pecados en la sangre. Él los lave y sea yo limpiado completamente, que mi alma, mis pecados queden más blancos que la nieve. Si usted no ha sido perdonado, si usted no ha sido lavado, bueno, usted está vivo hoy. No espere hasta el día de la venganza de Dios. No espere hasta ese día. Usted debe ser lavado en la sangre de Cristo, si no ha sido lavado. Usted debe ser perdonado en la sangre del Cordero. Si usted es de estos que aún no ha sido lavado por la sangre de Cristo, que es enemigo de los del pueblo de Dios, así no los haya matado físicamente, usted lo está matando con el corazón, es un asesino también, será exprimido en el gran lagar de la ira de Dios por Cristo mismo. Él será su verdugo, será su juez en aquel día.
Su sangre maldita, la suya, salpicará la ropa bendita del Cordero, hermanos. Esta estará también teñida con su sangre, la suya propia, como la de uno de sus enemigos. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, hermanos. Hermanos, hay sangre bendita, pero también hay sangre maldita. La primera tiene como preciosa la sangre de Cristo. La segunda ha despreciado la sangre del Cordero. La sangre bendita es perseguida por la sangre maldita. Siempre pasa eso. Como Caín persiguió a Abel y lo mató. ¿Por qué? Porque las obras de su hermano eran justas, pero las de él no. La primera sangre es preciada a los ojos del Señor. La segunda sangre es despreciada por el Señor. De ambas estará teñida la ropa de Cristo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Voy a entrar al tercer capítulo, hermanos. A un tercer capítulo. El verbo de Dios. Y lo voy a relacionar con todo lo que venimos hablando. Pero primero voy a hacer una explicación del verbo de Dios. Y su nombre es el verbo de Dios. De quien se habla, no solo es aquel que tiene un manto teñido en sangre. No solo es aquel con su propia sangre, con la sangre de sus mártires y la sangre de sus enemigos. No solamente se habla de aquel que tiene su ropa teñida en sangre. De quien se habla también es el verbo de Dios. Se anuncia la revelación, el testimonio de Jesucristo. Y vayámonos haciendo esta pregunta: ¿beberemos de su sangre o pisotearemos su sangre? ¿Cuál de las dos? El verbo de Dios es la palabra de Dios. El verbo, palabra de Dios. El verbo era Dios, dicen las escrituras. Cristo es Dios, creador de todo, vida, luz del mundo. Dice Juan 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cristo es Dios, hermano. Cristo es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Es un misterio, hermano, no lo podemos entender, pero tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu, hermano. Y Cristo es Dios, hermano. El mismo Dios pisará el gran lagar de la ira de Dios. El Verbo de Dios. El Verbo, pero ese Verbo, hermanos, se hizo carne. Cristo, la gracia, la gloria de Dios vino al mundo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, hermanos, ese verbo se hizo carne. ¿Para qué se hizo carne, hermanos? Para venir, sufrir, ser martirizado, entregarse por nosotros, soportar la ira de Dios, tomar la copa de la ira de Dios, hermanos. Y al final gritar consumado es, como un símbolo de victoria, hermanos. Pero Él también es el verbo de vida. Solo en Cristo hay vida eterna. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. ¿Por qué? Porque Él es el único que da vida. María no lo va a salvar a usted. Los santos no lo van a salvar a usted. Buda, Mahoma no lo van a salvar a usted. Sus buenas obras no lo van a salvar a usted. Es que yo no soy tan malo. Yo no soy como ese violador, ese asesino, como ese político corrupto. Está bajo la ira de Dios de todos modos. Porque usted ha pecado y está destituido de la gloria de Dios. Usted ha violado los mandamientos de Dios. Usted ha manchado para lo que fue creado el ser humano. Porque el ser humano fue creado para darle la gloria a Dios. Y usted la ha deshonrado con sus pecados. Desde el vientre de su madre, desde allí en pecado me concibió mi madre, dice el salmista, dice David. Entonces usted necesita ser lavado y rociado con la sangre de Cristo. Lo necesita, no tiene otra opción. Eso no, como yo siempre digo, eso no es como yo soy de derecha, usted es de izquierda, a mí me gusta el rojo y a usted le gusta el azul. Esto no se trata de esto. Esto se trata de vida o muerte. Y aquí he puesto la vida o la muerte delante de ti. Escoge pues, bendición o maldición. Bendición si vas a Cristo. Bendición si te arropas y te cobijas en la sangre del Cordero.
pero maldición si pisotea la sangre de Cristo. Usted puede decir, no, yo no tengo nada contra Cristo, yo no tengo nada contra el cristianismo. Simplemente ahí sabe que el que no es con Cristo está contra Cristo. Le da lo mismo, es enemigo de Dios. O está con Cristo en cuerpo y alma, o no es de Cristo y está contra Cristo. El verbo de Dios da testimonio en el cielo. Yo les referenciaba, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y estos tres son uno. Hermanos, en Cristo se ha manifestado el único Dios verdadero, y su nombre es el Verbo de Dios. Hermanos, o sea, el Verbo de Dios quiere decir la palabra de Dios. Su nombre es la palabra de Dios. Cristo no es la Biblia, por supuesto. Cristo no es la Biblia. Pero en la Biblia se manifiesta Cristo. Es la revelación de Cristo, hermanos. La revelación y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis menciona 7 veces el término la palabra de Dios o el verbo de Dios. Con frecuencia va acompañada de la expresión el testimonio de Jesús. Vamos a ver algunas citas. Se puede interpretar como la palabra que proviene de Dios para el género humano o la palabra que revela a Dios. Jesús trae la revelación de Dios, cuyas palabras son fieles y verdaderas. Jesús mata a sus enemigos con la palabra, dice, con la espada que sale de su boca. Juan identifica a Jesús con la palabra de Dios, porque ellas son las que dan testimonio de él, dicen las Escrituras. Hermanos, es la revelación y el testimonio de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, dice Apocalipsis 1, cuando arranca a darle la revelación, el libro de revelaciones o Apocalipsis, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto, hermanos. La palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Recuerden lo que dice el libro de Hebreos al principio. Dios en el pasado habló de muchas formas y de muchas maneras por los profetas. Se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Pero en estos postreros tiempos ha hablado por el Hijo. Estaba dándole validez al Nuevo Testamento, hermano. La revelación de Jesucristo. La revelación del Hijo de Dios. Dice que el Espíritu Santo iba a guiarlos a toda verdad. La verdad de la palabra de Dios. A completar ese gran libro, hermano, el libro de Dios. Juan fue preso por esta revelación y testimonio de Jesucristo. Dice allá en Apocalipsis 1:9, yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Perseguido por la palabra de Dios. Perseguido. Es la revelación y el testimonio de Jesucristo, de los que han muerto por causa de él, de la sangre de sus amados, teñidos en su manto. Les leí hace un momento, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían muerto, de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Testigos de Cristo. Es la revelación y el testimonio de Jesucristo que tendrá pleno cumplimiento, derrotando a sus enemigos. Porque Dios, dice Apocalipsis 17, ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Es la revelación y el testimonio de Jesucristo, bienaventurado para nosotros. Ese es este testimonio, esa revelación, y verdadero. Dice Apocalipsis 19:9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios, hermano. Su palabra, hermanos. Es la revelación y el testimonio de Jesucristo, de sus valientes mártires que no se arrodillaron ante la bestia. Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, hermano.
Ay, hermano, su revelación y testimonio son fieles y verdaderos, hermano. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. En Cristo, hermano, se revela la palabra de Dios y su nombre es el verbo de Dios, hermano. Hermanos, ¿por qué hago énfasis en esta parte allí? Primero porque sale en la cita base, pero porque el que lo está diciendo, hermanos, es Dios mismo. Porque el que lo está diciendo está pronunciando las mismas palabras de Dios. Sus palabras son fieles y verdaderas. Ese mismo es el que va a pisar el lagar de la ira de Dios. Ese mismo es el que viene teñido en sangre. Es ese mismo. Es Dios mismo. Entonces lo que Él dice es verdad. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ya esta profecía está así, escrita, hermano. Eso se va a cumplir. Eso se va a cumplir, hermanos. Los decretos de Dios se van a cumplir, hermanos. Hermanos, acompáñenme a Juan 6 del 53 al 56. Venimos hablando de la sangre de Cristo, ¿no es cierto? Juan 6 del 53 al 56. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Por supuesto que no es lo que dicen los católicos, que es que yo en la misa me como el pan porque el cura, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, tiene poder, dicen ellos, para convertir ese pan en el cuerpo de Cristo y ese vino en la sangre de Cristo y se comen a Cristo. Por supuesto que eso no es lo que está diciendo. Porque si usted va y revisa 4 versículos adelante, Juan 6:60, como lo he explicado en otros momentos, los discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién podrá oírla? Entonces, ¿qué les estaba diciendo el Señor? ¿Será que era muy difícil comerse un pedazo de pan y tomarse una copa de vino? No, eso cualquiera lo hace. Cualquiera se come un pedazo de pan un domingo y toma una copa de vino un domingo. Cualquiera lo puede hacer. Esa palabra no es dura para nadie. ¿Qué les estaba hablando el Señor? Hermano, de una entrega total a Cristo. De morir por Cristo, de entregarse a Cristo. Su carne, hermanos, representa su cuerpo partido, por supuesto. Jesús es el pan de vida, el verbo encarnado. Él es la palabra de Dios. O sea, representa la palabra de Dios. Es la comida, es el maná que bajó del cielo, hermanos. Él mismo. Y su sangre derramada es el sacrificio de Cristo. Él nos comparte sus sufrimientos. Es una vida por Cristo, hermanos. Es alimentarnos de Él, alimentarnos de la palabra de Dios y vivir para Él, hermanos. Entonces le dijeron los discípulos: dura es esta palabra, porque ya les había advertido que por su causa los iban a perseguir, por su causa los iban a vituperar, por su causa iban a ser muertos muchos, por su causa los iban a ser separados de su familia, apartados, guerra. No vino a traer paz a la tierra sino espada, poner a disensión al padre con el hijo, a la hija con la madre. Dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Y recuerden lo que sigue pasando allí, ¿no? Le dice el Señor a los discípulos, empezaron muchos a dejarlo, y mira a sus discípulos y les dice: ¿ustedes también me van a dejar? ¿Qué dice Pedro? ¿A quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Hermanos, hermanos, entonces eso es lo que significa comer su carne y su sangre. Por eso, hermanos, cada domingo, usted y yo, cada domingo, cada día del Señor, celebramos su obra como símbolo de nuestra comunión con Él, de ser parte de su cuerpo. Esto lo leemos cada domingo. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. ¿Hasta que venga qué?
hasta que venga Cristo. ¿Pero a qué? A exprimir en el lagar de la ira de Dios, hermano, también. A salvarnos no porque ya nos salvó, a llevarnos a su reino a nosotros, a ponernos a su derecha, a venir benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, pero a los otros, a exprimirlos en el lagar de la ira de Dios. Por eso celebramos eso también, hermanos. Por eso también lo celebramos. Porque nosotros queremos que igual que se haga justicia, por supuesto que amamos a nuestros enemigos, pero queremos es que se salven. No les queremos dar palmaditas en la espalda. ¿De qué nos sirve que estén bien económicamente, prósperamente, con salud, si están engordando para el día de la matanza? De nada nos sirve. Queremos es que se salven, y esa es la misericordia más grande que le podemos ofrecer a alguien. De nada me sirve que ellos estén tranquilos. Así tranquilitos y todos van a ser condenados y exprimidos en el lagar de la ira de Dios. Y si no estamos en el tiempo cuando Cristo venga por segunda vez, pues hermano, está establecido que el hombre muere una sola vez y después el juicio. De todos modos tendremos un juicio personal con el Señor el día que partamos de esta tierra. Dice Charles Spurgeon: el acto de comer y beber es transferido del cuerpo al alma, y el alma es representada como alimentándose de Jesús como el pan de vida. Comer consiste en ingerir algo que existe externamente, que recibes dentro de ti y que se convierte en una parte de ti mismo y que te ayuda a reconstruirte y te sustenta. Ese algo suple una gran necesidad de tu naturaleza y cuando lo recibes, nutre tu vida. Esa es la esencia de la metáfora y describe muy bien el acto y el resultado de la fe. Eso es fe, hermanos. Eso es fe. No sé por qué no nos han enseñado que la fe va contraria a la obediencia. La fe es obediencia. La fe es sinónimo de obediencia. Ven un cristiano que está caminando en los caminos del Señor, que quiere vivir en santidad. Ay, usted es un legalista. Es que no es por obras, es por gracia. Sí, pero esa fe me hace vencer al mundo, dicen las Escrituras. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y cómo vivieron ellos? Por la fe, dice las Escrituras, Hebreo 11. Taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos. Dice que las mujeres recibieron a sus hijos muertos en tribulación fueron entregados, hermanos. Eso es fe, hermano. Eso es fe. Es solo por fe, hermano, pero esa fe me lleva a obedecer al Señor. Esa fe me lleva a amar al Señor. Dice el mismo Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. No es una gracia barata, hermano. Es una gracia que le costó la misma sangre del Cordero al Hijo de Dios. Entonces, hermanos, comer su carne y beber su sangre significa entregarse en cuerpo y alma a Cristo. Morir, hermanos, a nosotros mismos, a nuestras pasiones, a nuestro yo, negarnos, tomar la cruz, entregar nuestro propio cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Él, como dice las Escrituras. Entregar nuestra propia vida, hermanos, si es necesario, nuestra propia sangre, si se requiere, hermanos. Es morir por Él, es vivir para Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, hermanos. Comer su carne y beber su sangre significa tomar del mismo vaso que Cristo bebió, hermanos. Ser bautizados en su muerte. Dice, Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que soy bautizado, seréis bautizados. Le estaban diciendo una mamá que dejara a sus hijos sentarse a la derecha del Señor. Y le dijo: mire, eso no se lo podemos otorgar. Pero ¿sabe qué? Del vaso que yo estoy bebiendo, sí van a beber. Y con el bautismo que yo estoy siendo bautizado, ustedes también van a ser bautizados. ¿Sí me entienden? ¿Qué representa el bautismo? Muerte y resurrección, nuevo nacimiento. Muere al mundo, muere a todas esas cosas y vive para Cristo. Ay, hermanos, significa comer su carne y beber su sangre, significa ser rechazado, sufrir tribulaciones, angustias, persecuciones,
morir si es necesario, todo por su causa. Filipenses dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Se nos otorgó la fe por pura gracia, pero también se nos otorga por pura gracia padecer por Él. No gusta, ¿no? Parece que suena contradictorio, ¿no? Por pura gracia, hermanos, nos vituperan. Por gloria a Dios se nos ha concedido. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Así deberíamos pensar. Ay, hermanos. Hebreos 10, hermanos, 26 al 30, vayan allí. Entonces, beberemos de su copa, tomaremos de su sangre, hermanos, o pisotearemos su sangre, la rechazaremos. Despreciaremos su sacrificio, pisotearemos su bendita sangre. Dice Hebreos 10 del 26 al 30. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Personas que se declaraban cristianas, personas que decían, yo soy cristiano, por eso dice, pisoteará, juzgará a su pueblo. Personas que decían que eran del pueblo de Dios, personas que decían, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas. Iglesia, si hemos recibido, y hablo en primera persona, el conocimiento de la verdad, su palabra, si hemos recibido el testimonio y la revelación de Jesucristo, el verbo de Dios, si hemos caminado en los caminos de Cristo, si sabemos su verdad, si nos hemos santificado aparentemente de las cosas del mundo, y aún así nos empeñamos en rechazar definitivamente la gracia que se ofrece en el verbo de Dios, si pisoteamos su sangre bendita, ya no hay más sacrificio por el pecado, hermanos. Ya no hay más sacrificio por el pecado. Si desprecia los sufrimientos de Cristo, su cuerpo molido, su sangre derramada, si rechaza el verbo de Dios, si pisotea su sangre, será exprimido en el lagar de la ira de Dios. Dios se vengará de usted, así mismo. Será usted ahora pisoteado sin misericordia por aquel que lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Génesis 49:11. Será condenado por el verbo de Dios. El manto del Cordero estará manchado con su maldita sangre, así la suya propia, pues estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Así es, hermanos. Así es. Así es. Iglesia, ¿somos de los que se entregan a Cristo o de los que lo rechazan? Si usted escucha esta palabra y la está rechazando por su corazón duro como un diamante, como diamante, decía en el Antiguo Testamento que era el corazón de algunos del pueblo de Israel. Si usted la está rechazando, no se quiere arrepentir de sus pecados, usted está pisoteando la sangre de Cristo, está rechazando ese sacrificio. ¿Somos de los que se entregan a Él en cuerpo y alma o de los que están haciendo afrenta al Espíritu de gracia? Porque usted puede decir, no, yo sí creo en Cristo, yo voy a la iglesia, yo me congrego los jueves, los domingos, pero ¿sabe qué? Vive con pecados secretos en su vida, no se quiere arrepentir, no quiere dejar sus abominaciones, sus pecados, sus cosas. Es un tibio, es un light, ama al mundo y no se quiere arrepentir. Los demonios creen y tiemblan. Exacto. ¿Somos de los que comemos su carne o de los que rechazan la revelación y el testimonio del verbo de Dios? ¿Estamos nutriéndonos del pan de vida o estamos rechazando al verbo de Dios? ¿Somos de los que beben su sangre o de aquellos que la pisotean? ¿Qué prefiere? ¿Que el manto de Cristo esté teñido con sangre
suya de mártir si es necesario, o con sangre suya de enemigo. ¿Cuál prefiere, hermanos? Yo prefiero la primera. Yo prefiero la primera. Ay, hermanos, ¿a qué manda el Señor hoy? A que si escucha hoy su voz, no endurezca su corazón. Arrepiéntase de sus pecados. Dice, no está muy lejos la palabra, la tienes cerca de ti, en tu corazón, dice, está en tu boca. Por supuesto, no es la oración de fe que hacen allá en las iglesias modernas, que pasan al frente y unas personas ahí a repetir como unos loros. No estamos hablando de eso. Estamos diciendo es que confiese a Cristo, se entregue a Cristo, que le pida perdón y que le diga a Él que lave con su sangre sus cochinos y malditos pecados. Amén. Como eran los de todos nosotros, hermanos. Hermanos, y para concluir, ¿honraremos al teñido en sangre? La ropa de Cristo se encuentra teñida con su propia sangre. Él vence por medio de su sangre preciosa derramada en la cruz. Su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Debemos confiar en esa sangre. En Génesis fue anunciada su sangre inocente, victoriosa y aceptada por Dios. Fue anunciada cuando Dios mata al primer inocente para cubrir la vergüenza de la desnudez del hombre, a un animal inocente. Fue anunciada en la caída, la cual daría la victoria de Cristo sobre Satanás. La sangre de Cristo, fue anunciada cuando Abel ofreció mejor sacrificio que Caín, trayendo un cordero inocente. La sangre de Cristo fue anunciada en la ley de Moisés. El escritor de Hebreos nos lo confirma, como leímos hoy. Ya no se necesita sangre de toros, becerros ni machos cabríos para cubrir el pecado. La sangre perfecta del nuevo pacto, la sangre del Cordero de Dios, nos limpia completamente los pecados y además nos da una herencia eterna, hermanos. Sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Cristo tenía que morir el inocente, hermanos, porque Él nunca pecó. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El justo por los injustos. Por eso Cristo es el único habilitado para que sean perdonados nuestros pecados. Su pueblo ha sido salvado por su sangre. Cuando estábamos lejos de Dios, enemigos bajo su ira, nos acercó por medio de su sangre. Aunque habíamos pecado y estábamos destituidos de su gloria, condenados, nos perdona por medio de la fe en su sangre. Hemos sido justificados en su sangre. Ella, su sangre, satisface las demandas de justicia del Padre. Hemos sido perdonados y salvados de la ira venidera por su sangre. Su sangre nos lava de nuestros pecados para hacernos de su reino. Con su sangre Cristo nos ha redimido para Dios. Es la sangre del nuevo pacto derramada por su pueblo, solo por su pueblo, para perdonar nuestros pecados. Por eso, cada día domingo, cada día del Señor, recordamos gloriosa y alegremente su sangre, su obra en favor nuestro. ¿Ha sido salvado y lavado por la sangre de Cristo? Si no, ya saben lo que va a pasar. Cristo también viene teñido con la sangre de sus mártires, que entregaron su vida por su causa. Él viene a vengarse de sus enemigos, como vimos hoy, como dicen las Escrituras, a vengar la sangre también de sus santos mártires. Serán exprimidos sus enemigos, salpicarán su sangre y teñirán la ropa de Cristo. Muchos de nosotros seremos muertos por la falsa religión, la ramera, ebria de la sangre de los mártires de Cristo también. Aunque no todos mueran como mártires del Señor, hermanos, todo su pueblo sufrirá gran tribulación en la tierra por Cristo. Pero ánimo, nuestras ropas son lavadas, han sido lavadas en la sangre del Cordero. Cristo nos ha dado la victoria. Venceremos a Satanás y su reino por medio de la sangre del Cordero. Cristo nos ha dado la victoria, hermanos. Para sus mártires está la victoria. La sangre de Cristo es preciosa, es sinónimo de victoria. Beben de su sangre y beben de su copa. Beberemos de su sangre y tomaremos de su copa, hermanos. Tenemos la victoria asegurada. Hermanos, iglesia, luchemos, batallemos, no importa lo que pase. Aún la muerte por su causa del Cordero, hermanos, es bendita, es victoriosa. Es preciado al Señor nuestra muerte. La sangre de sus mártires será vengada por el Señor, hermanos.
Claman desde el cielo por venganza. Su ropa estará teñida con nuestra sangre. La ropa de Cristo, su ropa estará teñida con nuestra sangre. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Sus mártires. Los enemigos de Cristo serán exprimidos en el gran lagar de la ira de Dios. Su sangre salpicará sus vestidos. Cristo hará un gran banquete a todas las aves del cielo con la sangre de sus enemigos. Ellos también fueron enemigos de sus amados mártires. Por eso la sangre de ellos clama a Dios desde la tierra. Él vengará esa sangre. Iglesia, amigo, hermano, o más bien amigo, si no ha sido acercado a Dios por la sangre de Cristo, si sus pecados no han sido perdonados por medio de la fe en la sangre de Cristo, si usted no ha sido justificado en la sangre de Cristo, si sus pecados no han sido lavados en la sangre de Cristo, si no ha sido redimido por la sangre del Cordero para Dios, si ha sido enemigo del pueblo de Dios, usted es un enemigo de Él. Ha menospreciado la sangre del Cordero. Será exprimido en el gran lagar de la ira de Dios, por Dios mismo, por Cristo mismo, su verdugo. A los que no rechazamos su sangre, a los que nos hemos arrepentido y entregado a Él, seremos benditos de Él, los amigos de Él, sus hermanos menores. Pero usted lo tendrá como un verdugo, como un enemigo, si no se arrepiente. Su sangre maldita salpicará la ropa bendita del Cordero. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿La manchará usted con su sangre maldita? ¿La manchará? El precioso manto de Cristo lo manchará. Aquel que estaba vestido con una ropa teñida en sangre, Cristo, es también el verbo de Dios. El verbo era Dios, el verbo se hizo carne. Él es el verbo de vida. El verbo de Dios da testimonio en el cielo. En Cristo se ha manifestado el único Dios verdadero, y su nombre es el verbo de Dios, Cristo mismo. La palabra de Dios es la revelación y el testimonio de Jesucristo. Preso estuvo Juan por esta revelación y testimonio. Es la revelación y el testimonio de los que mueren por causa de Él. Esta palabra es la revelación y el testimonio que tendrá pleno cumplimiento, derrotando a sus enemigos. Es la revelación y el testimonio bienaventurado para nosotros y verdadero, hermanos. Es la revelación y el testimonio de Jesucristo, de sus valientes mártires que no se arrodillaron ante la bestia. Es su revelación y testimonio que son fieles y verdaderos. Hermanos, en Cristo se revela la palabra de Dios y su nombre es el verbo de Dios. Nos hemos entregado a Él, hemos comido de su carne y bebido de su sangre, nos hemos entregado en cuerpo y alma a Cristo, hemos muerto a nosotros mismos, a nuestras pasiones, a nuestros deseos pecaminosos. Estamos entregando nuestro propio cuerpo en sacrificio vivo para Él, verdaderamente. ¿Entregaríamos nuestra propia vida, nuestra sangre, si es necesario por Él? ¿Tomaremos del mismo vaso que Cristo bebió? ¿Hemos sido bautizados en su muerte? ¿Estamos padeciendo por su causa rechazos, sufrimientos, tribulaciones, angustias, persecuciones? En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Cristo. ¿Lo rechazaremos? Hemos despreciado su sacrificio, estamos pisoteando su sangre, estamos rechazando la gracia que ofrece el verbo de Dios. Si desprecian los sufrimientos de Cristo, su cuerpo molido, su sangre derramada, si rechaza el verbo de Dios y pisotea su sangre, será exprimido en el lagar de la ira de Dios. Dios se vengará de usted, Él será su verdugo. Usted pisoteó su sangre en vida, será ahora pisoteado sin misericordia por Él en el día de la venganza. Es justicia, eso es justicia. El manto del Cordero estará bañado con su sangre maldita si no se arrepiente. Será condenado por el verbo de Dios. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios, hermanos. Hermanos, estas palabras que leímos hoy son fieles y verdaderas. Es el testimonio de Cristo. No es un loco aquí hablando. No es un loco sin sentido diciendo cosas de su propio corazón. Son las mismas palabras de Dios. Usted verá si las rechaza
o se somete a la voluntad de Dios, se arrepiente y va a Cristo. Hay perdón para todo aquel que vaya a Cristo. Dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado. Pero si usted no se quiere arrepentir, usted es un orgulloso. Y el Señor dice la palabra que mira de lejos al orgulloso. Así usted no tenga mucha plata, así usted no tenga las mayores cosas. Rechazar a Cristo es el mayor orgullo que hay. Y el Señor desprecia al orgulloso, lo desprecia, lo mira de lejos. Pero si usted se arrepiente, se humilla al Señor, Él dice que Él da gracia a los humildes. Entonces que seamos verdaderamente, si usted no ha sido lavado en la sangre de Cristo, vaya a Cristo, está vivo. Hoy es el día de la salvación. Que el Señor nos guíe y más bien pensar, si usted ya ha sido lavado en la sangre del Cordero, si ya hemos sido lavados en la sangre del Cordero, hermano, meditar en esa sangre, meditar en su sacrificio, poner los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, y seguir corriendo esta carrera. Que el Señor nos ayude. Gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor. Te pedimos, por favor, Padre, que hayas metido tu espada con la cual herirás a las naciones, Señor, pero que esa espada hiera nuestro corazón para quebrantarlo, ese corazón de piedra, y dar un corazón de carne a aquellos que no lo tienen. Te lo pedimos, Señor. Por favor, que la sangre de Cristo, siempre meditemos en ella. Es su bendito sacrificio. Te lo pedimos, Señor. Te damos gracias. Glorifícate. En el nombre de nuestro glorioso Cristo, quedamos en tus manos. Amén y amén. Amén.